Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por haber compartido este tercer Congreso Internacional de Identidad, Inclusión y Desigualdades en esta su tercera edición. Y como broche final, como broche de oro a estos intensos días de jornadas, tenemos la conferencia de clausura que estará a cargo de la doctora Isabel Barreto Mesano. Isabel, muchísimas gracias por tenerte. Es un gusto, sí. Isabel es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de la República de Uruguay, doctora en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con un postdoctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Valladolid, aquí en España. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de la República, en Uruguay, y ostenta el cargo de profesora titular catedrática con régimen de dedicación completa, radicado en la sede de Tacuarembó, del Centro Universitario de la Región Noreste, desde el año 2014 hasta la fecha, donde tiene el cargo de un equivalente a un decanato en las universidades españolas. Desde el año 2009 es investigador activo de nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de la República del Uruguay. Las principales líneas de Isabel giran siempre en torno a la biodemografía, al estudio de las poblaciones latinoamericanas en general y especialmente en Uruguay, desde los procesos complejos de los grupos étnicos en los distintos contextos históricos, demográficos y económicos de cada momento, porque sus investigaciones tienen un corte temporal muy extenso que va, podríamos decir, desde la prehistoria hasta las etapas más actuales. Es miembro del proyecto del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, de proyectos anteriores y de este último que estamos desarrollando sobre víctimas y victimarios, y está especialmente invitada a formar parte de este congreso con el que está desempeñando, además del congreso, otras actividades relacionadas con el mencionado proyecto. Hoy nos va a hablar de un tema que es sumamente interesante, un tema que abre muchas líneas de debate y de discusión, y que gira en torno a las ideas peligrosas en América Latina, raza y eugenesia. Es toda una especialista, tenemos el gusto de tenerla y ustedes de escucharla en el cierre de este tercer congreso. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti, Sandra, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder estar acá en este momento. Más que nada compartiendo con ustedes, como dijo Sandra, ideas peligrosas que no surgen en América Latina, pero que tienen un peso importante en América Latina, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Y me voy a concentrar sobre todo en aquellas ideas que, partiendo de una concepción totalmente evolutiva, o evolucionista, mejor dicho, de Darwin, generan la construcción de pseudociencias que son aplicadas después a las poblaciones contemporáneas y que generan al día de hoy situaciones de marginalidad y de vulnerabilidad importante en amplios sectores de las poblaciones latinoamericanas. Estoy refiriendo a la idea o a los conceptos de la eugenesia. Esto es justamente un término generado por Galton hacia 1883, que designa a él una ciencia, y lo digo entre comillas lo de ciencia, porque justamente de ciencia tiene poco y nada, con la idea de que permitiría mejorar los rasgos hereditarios de la especie humana, así lo define él, o eugenesia significa buen nacer, el significado del término, con la idea justamente de lograr establecer leyes, sobre todo Galton procuraba establecer leyes estadísticas que permitieran manejar la herencia, ¿sí?, con un enfoque sesgado sobre todo
de la selección natural. Elabora una serie de nociones, sobre todo, que tienen que ver con de inscribir o basarse sobre todo en el darwinismo que había surgido en el siglo XIX con las teorías de la evolución, pero de una perspectiva muy diferente. Una perspectiva sobre todo fuertemente vinculada al darwinismo social, que también surge en las últimas décadas del siglo XIX, buscando explicar los fenómenos sociales con una visión totalmente determinista y de corte biologicista. Es así que lo que hace Galton es sobre nociones muy particulares vinculadas a temas de herencia, va a tratar de determinar cómo hay comportamientos sociales y cómo hay rasgos que él considera hereditarios que podrían ser de alguna forma mejorados, pensemos que este término mejorado también está dicho entre comillas, para generar lo que ellos consideraban una raza, término bastante mal usado, por supuesto, una raza mejor. Considera que la dicotomía está entre lo que es la crianza y lo que es la naturaleza, ¿sí? Lo que se llama natura versus nurtura, y por lo tanto consideraba que las personas ilustres, parémonos en el siglo XIX por supuesto, generaban descendencia también de personajes ilustres, ¿sí? Y esto es, para lo que hablamos desde la antropología, un determinismo, sobre todo determinismo hereditario, ¿sí? Vinculado exclusivamente en una biología totalmente reduccionista. Él va a considerar que las ideas, si bien no son, él no logra llevarlas hasta la máxima consecuencia, pero entre lo que se publica, la primera obra de Galton, que se publica en 1869, hasta lo que fue los holocaustos de la Segunda Guerra Mundial, hasta lo que fue las guerras por el apartheid en Sudáfrica, la segregación racial en Estados Unidos, o las guerras tribales en muchos lugares de África, de alguna forma van a estar permeadas por estas ideas, estas concepciones de superioridad de un grupo sobre otro, de superioridad de una raza sobre otra, y por supuesto el término raza también lo digo entre comillas porque es un término que no me gusta interpretar. En esta diferencia, en estas ideas, mejor dicho, que Galton va a postular, él va a considerar que la idea de la eugenesia es generar los ambientes necesarios para que puedan dejar descendencia viable, para que puedan reproducir aquellas familias y aquellos individuos que dejaban la mejor calidad, ¿sí? Es lo que se llama la eugenesia positiva. Y que evitar y sobre todo impedir, si era necesario, la reproducción de lo que consideraban en la época como débiles mentales, ¿sí? Impedir la reproducción de sectores sociales que eran marginados y que no tenían, en la concepción de la época, aportes importantes que dejar a la sociedad, sobre todo porque sus características físicas, morales e intelectuales, ¿sí? No eran las mejores dentro del modelo que se quería construir de sociedad para la época. Estas ideas podían haber terminado en esto y nada más, en puras ideas que se plasmaban en un libro, pero fueron retomadas en el siglo XX, sobre todo en las primeras décadas, por diferentes gobiernos y diferentes ideologías, que las fueron esgrimiendo sobre todo como si fueran verdades científicas, cuando realmente no lo son, ¿sí? Y fueron agregando sobre todo a estos conceptos bastante discutidos, políticas, ¿sí? De segregación y discriminación. Lo importante del legado de Galton, sobre todo, es que justifica el racismo y justifica la segregación, justamente hacia los grupos más vulnerados y más discriminados. Esto va a ser retomado ampliamente en Estados Unidos por las ideas de Morton y sus seguidores,
favoreciendo la permanencia de la esclavitud de origen africano. Va a ser usado en va a ser usado en muchos países de América Latina, sobre todo cuando comienza la discusión con respecto a los grupos indígenas supervivientes, y al concepto de calidad de ser humano o no ser humano, y a las ideas de derechos que tenían estos grupos que estaban en los territorios de América Latina. Para Galton la eugenesia era sobre todo una doctrina, una filosofía de vida, era casi como una religión, como un dogma. Y como tal después se fue aplicando durante todo el siglo XX desde una perspectiva totalmente errónea y de una perspectiva totalmente de uso político. Si bien su origen se basa en la teoría de la evolución, su aplicación no nada tiene que ver con lo que es justamente el conocimiento científico y real de lo que es justamente nuestra especie como tal. La crítica que hace Galton para la época es el gasto, y así lo dice en su publicación, que hace la sociedad en mantener con vida y en mantener, sobre todo, y permitir que se reproduzcan lo que se consideran los seres indeseables de la sociedad. Y en esta bolsa de indeseables, como él menciona, entran no solamente las personas con capacidades intelectuales diferentes, sino que entraban también las personas que eran alcohólicas, entraban las prostitutas, estaban las personas de piel oscura, por ejemplo. Por lo tanto, esa gran bolsa de seres indeseables es un conjunto de sectores de sociedad, de sectores sociales, mejor dicho, con alta vulnerabilidad, ¿sí? Y donde de alguna forma se buscaba limitar los derechos, corregirlas, ¿sí? Adoctrinarlas para que se convirtieran en poblaciones de bien para la época. Por supuesto que este tipo de pensamiento va contra toda bioética y ética, ¿sí? Digo que es discutido posteriormente, sobre todo por Potter, donde las ideas de Galton justamente no tienen una base ética ninguna. Realmente lo que hacen las ideas de Galton con la eugenesia y el darwinismo social, que es la aplicación de las teorías de Darwin a la sociedad, como si fuéramos realmente un ente biológico, lo que logran es que, generar ideologías, ¿sí?, que buscan reforzar la idea de civilización, pero este uso y esta reconversión de estas teorías no tiene ningún asidero realmente que pueda ser aplicado a las sociedades humanas. Y sobre todo la dificultad de esta forma de pensar y tratar de aplicar esto a las sociedades humanas como si se pudiera como si fuéramos como si fuera una regla fácil de aplicar, está en que justamente el darwinismo social, como se entiende, y la eugenesia, tiene un nivel operativo muy diferente con respecto a la teoría de la evolución de Darwin, y que cobijan sobre todo dentro de los conceptos que manejan, ideas muy diversas que nada tienen que ver con la teoría que va a esbozar Darwin, o que esbozara Darwin en el siglo XIX. Porque justamente lo social y lo político no puede interpretarse como la lucha de clase, como una lucha por la existencia, lucha por la vida, o como si la selección natural, cuyo base principal es la supervivencia del más apto, pudiera ser llevada a rajatabla a la lucha justamente social y a la lucha de clases. Sin embargo, estas ideas que tienen una impronta importante y que permean el pensamiento latinoamericano, sobre todo, es lo que llevó lo que se entra a forjar el cultivo hacia la raza. Por supuesto que detrás de esto hay ideas anteriores, esto no surge de la nada, la idea de raza, entre comillas, surge con
pensadores del siglo XVIII, cuando Blumenbach define que la raza que está en un nivel de desarrollo mucho más alto es justamente la raza caucásica, asimilando el término caucásico a población de origen europeo, blanco y cristiana. En esta concepción, que tiene una base en una concepción bíblica, justamente Blumenbach, al estudiar cráneos provenientes del Cáucaso, define que son los cráneos con mejores dimensiones y más armoniosos en su composición métrica, y considera que los cráneos del Cáucaso coinciden con el espacio físico donde la Biblia establece la llegada o el anclaje de lo que fue el Arca de Noé. Por lo tanto, asocia caucásico con origen divino, y por lo tanto de ahí surge la idea de que las poblaciones caucásicas, entendidas como poblaciones de piel clara de origen europeo, son las mejores, las que están más altas en la cúspide de desarrollo evolutivo a nivel de la civilización. Y son las que tienen como responsabilidad guiar el resto de las poblaciones que no están en la misma altura para alcanzar ese desarrollo. Si no las pueden guiar, las tienen que dominar. Ese es el mensaje que surge desde el siglo XVIII y que Galton va a agregar a eso las teorías de Darwin, que nada tienen que ver en concreto con lo que pensaba Darwin en verdad, y va a desarrollar estas teorías que son justamente ideas muy peligrosas. ¿Cómo se ve esto en América Latina? Esto en América Latina lo podemos ver en diferentes partes del continente, ¿sí? Hay una referencia implícita sobre todo porque se trata de aplicar estas ideas a un espacio muy amplio, ¿sí? Con una gran variabilidad poblacional, donde tenemos poblaciones de origen europeo, algunas poblaciones de origen mediterráneo, otras son anglosajonas, pero son todas de origen europeo, donde tenemos a su vez poblaciones de origen indígena, las poblaciones originales del continente, y poblaciones de origen africano, originarias de ese movimiento de traída de esclavos africanos justamente al continente. Esto de alguna forma genera una noción de una cultura y un universo que se identifica con lo diverso, con la otredad, ¿sí? Donde hay jerarquizaciones de sociedades humanas, pensando sobre todo en relecturas que permite, quizás las teorías que goza Galton, permite de alguna forma explicar esta diversidad y mantener esta diversidad con el fin también de generar más circunstancias de dominación. Es así que la dicotomía que siempre aparece entre latinos y anglosajones por un lado, y que de alguna forma incluye una escala valorativa en lo que tiene que ver con sus orígenes, va a ser resaltada durante gran parte del siglo XIX en las naciones americanas, sobre todo cuando surgen en su conformación, y se van a generar importantes luchas intelectuales, sobre todo buscando sobre todo alentar el blanqueamiento de las poblaciones, ¿sí? Por medio de la emigración europea. Es así que pasados los primeros años de las independencias americanas, y pasados los años de las guerras civiles que de alguna forma sacudieron a todos los países latinoamericanos, se va a conformar desde una política de Estado, lograr el blanqueamiento de los estados nacionales con el fin de semejarse más a una Europa que es de alguna forma el paradigma de la civilización. Este blanqueamiento racial, que es lo que se busca por medio de la emigración, va a generar conflictos importantes en estos estados latinoamericanos, y donde ahora vamos a tener ideas muy particulares, como la de Sarmiento en Argentina, tratando de excluir tácitamente a las poblaciones indígenas y a las poblaciones mestizadas, o el discurso que se da en Cuba hacia finales del siglo XIX,
sobre la invasión norteamericana, cuestionando la superioridad anglosajona, el discurso de Ariel, o sea, del Ariel de Rodó y de la raza cósmica de Vasconcellos, los discursos que surgen en Uruguay, sobre todo a partir de la Ley de Educación de José Pedro Varela, donde son discursos también de alguna forma racistas, que buscan emular de alguna forma y equiparar las poblaciones bastante mezcladas que se tienen en el interior del país a las poblaciones más urbanizadas y blancas de las grandes capitales también del país. Esto llevó a transversar la noción de identidad, a buscar la construcción de una identidad que nada tiene que ver con el pasado latinoamericano, ¿sí? Y donde se van a reelaborar de alguna forma un darwinismo muy parecido también al de Spencer, que habla de la lucha de la supervivencia, por la supervivencia, con una impronta importante de Lombroso, que es un investigador, o pseudo-investigador, mejor dicho, italiano, que difunde su teoría sobre el homo delincuente, por ejemplo, y con las categorías físicas que identifican a las personas que son delincuentes, de un uso muy importante, sobre todo a nivel policial. El desarrollo de una psiquiatría y criminología, sobre todo enfocada en una idea de científica cuando no la tenía, ¿sí? Y buscando desarrollar desde la eugenesia el depurar a las poblaciones de aquellos gérmenes que hacen a momentos más atávicos o de atraso a nivel evolutivo. Es así que el progreso social se va a pensar en una relectura del darwinismo, ¿sí? Y América en general va a encontrar, va a ser un campo fértil para las teorías eugenesistas, con medidas desde los estados que se aplican en diferentes sectores de la población. Limitar las uniones matrimoniales o pedir el carné prematrimonial o pedir los estudios prematrimoniales. El generar una discriminación importante hacia las mujeres, principalmente saltando el rol de la mujer madre, pero rebajando su rol de mujer trabajadora, por ejemplo. El lograr de alguna forma esterilizar en forma masiva algunos sectores de la población, sobre todo los sectores vinculados a una mayor pobreza, personas enfermas de tuberculosis, personas con trastornos mentales, que son sometidos sin saberlo y sin autorización previa por parte de ellos a campañas de esterilización masiva, o algo que se hizo en Perú durante el gobierno de Fujimori, por ejemplo, que se hizo en Estados Unidos y de las poblaciones afrodescendientes también, buscando limitar la capacidad reproductiva de estas poblaciones. Esto da lugar que se genere, sobre todo a nivel de los estados nacionales, dos tipos de políticas. Una de protección hacia los vulnerables, hacia los sectores vulnerables, sobre todo hacia la niñez, y el desarrollo a su vez de una política higienicista buscando inculcar a través del sistema público de enseñanza una política de cuidado, cuidado hacia el cuerpo, cuidado hacia el espíritu, como dicen los textos, para favorecer justamente descontaminar a las poblaciones de vicios, y así figuran en la documentación, vicios que vienen arrastrando de otras generaciones. De esta manera, ¿sí? Lo que tiene que ver con el movimiento eugenésico va a estar implicado en un complejo programa biopolítico, ¿sí? Donde diferentes sectores de la comunidad científica, en su momento política y cultural, van a estar interactuando, buscando ese mejoramiento, ese progreso de la raza, ¿sí? O de la especie o de la población, a través de una selección, como si fuéramos realmente animales, que se seleccionan para un mejor nivel y de calidad en la reproducción.
y reducir de alguna manera la reproducción de sectores o grupos de individuos considerados inferiores o indeseables. Y acá vamos a tener desde las tecnologías biomédicas y sociales, como que se van a imponer el certificado médico prenupcial, el control diferencial de la natalidad, bueno, la esterilización forzada, el aborto eugenésico, que se contrapone con las ideas de la Iglesia Católica, pero también tiene una un interesante impacto, sobre todo, los controles a la inmigración indeseable. Comienzan a aparecer las primeras leyes de inmigración que limitan el ingreso de algunos migrantes, sobre todo los que provienen de Asia o los que provienen de África, y la clasificación de las personas a través de la elaboración de fichas biotipológicas, ¿sí? Y esto tiene un impacto muy importante en América Latina, en los países del Cono Sur también, donde muchas veces estas ideas van de la mano o tienen el apoyo de sectores importantes de la Iglesia Católica. Se van a desarrollar sobre todo en América Latina algunos congresos importantes vinculados justamente a la eugenesia, donde lo que de alguna forma se van a generar son recomendaciones con respecto al cuidado de los niños, ¿sí? Al cuidado y la alimentación de la madre cuando está en el embarazo y en la lactancia, ¿sí? Y lo importante de todo esto, que este movimiento, bueno, se extiende ampliamente por todas las fronteras, tanto en América como en Europa y parte de Asia, y sobre todo logra un peso importante en lo que es lo que llama Miranda y Vallejo, la pérdida de la inocencia en casi todo el mundo cuando es aplicado o se intenta aplicar durante lo que fue el gobierno de los nazis en Europa, ¿no? La dominación del movimiento nazista en Europa, ¿sí? Esto permitió, o mejor dicho, habilitó que se dieran no solamente congresos, sino también que hubiera asociaciones supuestamente científicas vinculadas a la eugenesia y la medicina social, en Argentina, por ejemplo, con una gran influencia sobre todo de la eugenesia española, la presencia de biotipologías, ¿sí? Sobre todo a partir de la odontología, el que se genera una tensión entre lo que es el rol de la mujer madre y la mujer trabajadora, ¿tá? Y sobre todo analizan el fuerte rol de la mujer madre, sus derechos y sobre todo lo que es la maternidad eugénica, como definen ellos. Es así que vamos a tener como líneas transversales que se van a abrir un determinismo de tipo biotipológico. Creo que se hacen clasificaciones de las poblaciones, tanto en lo que es la eugenesia española, brasilera y argentina, así también como un vínculo muy importante de las ideas eugenecistas italianas en Argentina y en Uruguay. Y también en Chile, donde en Chile justamente también se va a dar una ley de esterilización muy parecida a la que aplicaron los nazis. Esto permea todo el continente. Vamos a tener, por ejemplo, el desarrollo de una antropología física y el problema de la raza con características de biotipología en México, ¿sí? Y la idea de matrimonio civil y la idea de examen médico prenupcial en la eugenesia de Chile, ¿sí? Y por otro lado, aparece también la influencia sobre todo italiana a través de Nicola Pende, sobre todo en estos vínculos científicos, intelectuales y políticos, ¿sí? Vinculados desde España e Italia con América Latina. ¿Qué pasó realmente en concreto? Pensemos en lo que es la situación de Uruguay.
¿sí? Donde se dan de alguna forma también este desarrollo de estas ideas, sobre todo de la mano de personalidades importantes de la época, como puede haber sido las hermanas Luisa Hanek, por ejemplo, que analizan y buscan llevar sobre todo medidas de corte político-social a las poblaciones más vulnerables, buscando no eliminar, sino acercar más a un concepto de civilización de piel más clara, por supuesto. Y esto va de la mano del surgimiento en América Latina y en Uruguay también de las ideas del higienismo, ¿sí? Una corriente que también acompaña lo que va a ser la eugenesia. Es una corriente que surge a mitad del siglo XIX, pero que tiene un ámbito de desarrollo importante, sobre todo vinculado a la vida de los individuos, a un ámbito individual, vinculado a la vivienda, a los hábitos de higiene personal, y hay un ámbito social también vinculado a regular la prostitución y controlar las enfermedades venéreas. Y controlar en una segunda etapa, sobre todo, la tuberculosis y el cólera, y tomar la higiene como una cuestión social, buscando cambiar culturalmente la forma de pensar y actuar de las poblaciones. Y esto lo podemos ver sobre todo en lo que son los discursos de la época, los discursos políticos de la época y también en la prensa de época, donde lo que se busca a través de estas medidas y con un discurso importante que surge desde el cuerpo médico, ¿sí? Cambiar los comportamientos de la sociedad y buscar construir una nueva moral, ¿sí? De alguna forma limitando la vida sexual de los individuos, buscando cuerpos sanos, y eliminando los cuerpos enfermos, que en ese momento los cuerpos enfermos son aquellos que tienen que ver con los tuberculosos, los sifilíticos y los alcohólicos. A esto se le agrega un control que se hace a través de fichas biotipológicas sobre la identificación de rasgos vinculados a la criminalidad, a los enfermos mentales, ¿sí? Los discursos que van de la mano de recomendaciones sobre la familia y la crianza de los niños. Es recurrente, por ejemplo, que se recomienda a las madres el no uso de un chupete, el no uso de mamaderas, el no uso de besos hacia los niños para evitar contagios. Y estos discursos médicos higienistas van a tener una articulación importante en el sistema educativo, porque van a surgir pequeños librillos que a partir de las maestras son entregados a los niños para empezar a cambiar pautas culturales con una impronta también eugenésica, ¿sí? De las poblaciones. Se puede decir que quizás en Uruguay la eugenesia no tuvo, y estas ideas de determinismo biológico quizás no tuvieron el impacto que puede haber tenido en otros países. Sin embargo, cuando uno sondea en la letra fina, o más bien en la letra oculta, que aparece en algunas publicaciones y sobre todo en la prensa de época, vamos a ver que hay cierta xenofobia y cierto racismo y estereotipos de corte también racista, que están permeados por la eugenesia y que están permeados también por las ideas de un desarrollo de una sociedad uruguaya, en la cual, como dicen los libros de la época, todos somos descendientes migrantes, como se sabe que eso no es cierto. Van a ser justamente los discursos que van a surgir del saber médico y de la educación y de las políticas sociales de las primeras décadas del siglo XX, sobre todo discursos de la mano de gobiernos progresistas, como fue el primer y segundo gobierno de Valle y Ordóñez, los que muestran detrás una idea de una sociedad clasista, conservadora, racista, por más que esté vestida de liberal, y no lo es. Y bueno, dejamos por acá, como yo les decía al inicio, estas son ideas peligrosas que permean a la sociedad
y a las poblaciones latinoamericanas de norte a sur y que no están zanjadas hoy en día. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias, Isabel, por compartir estas ideas con nosotros, por estar aquí y por hacer este cierre de congreso tan brillante con tu exposición, con las ideas que nos has dejado para pensar y para seguir construyendo sociedades cada vez más sanas, más inclusivas y más tolerantes. Bien, es una simple contribución, pero bueno, que creo que la idea es generar reflexión y crítica a nuestro pasado intelectual y construir un mejor futuro. Muchísimas gracias. A ti. Gracias a ustedes. A ustedes.